Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la búsqueda de procesos en el marco de la transformación digital de empresas, procesos para la robotización por software. Este curso será útil en primer lugar para los analistas que participan directamente en la búsqueda y descripción de procesos, pero también será de gran utilidad para los propietarios de procesos empresariales, a fin de comprender mejor qué criterios deben utilizarse a la hora de seleccionar un proceso para su robotización. Los directores de centros de competencia encontrarán mucha información útil para organizar mejor sus procesos de cara a la búsqueda de procesos. Partners empresariales que trabajen en grandes unidades de negocio y ayuden en la búsqueda y desarrollo de la robotización también encontrarán mucha información útil. Directivos Lean, si los tiene en su organización o los va a tener, podrán encontrar mucha información relevante para su día a día. Por último, el personal responsable de promover la transformación digital RPA en la práctica encontrará mucha información útil para su trabajo. Esta lección será una parte introductoria y en ella conoceremos los principales criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar procesos para su robotización. Antes de ello, hay que mencionar que el criterio más importante antes de hacer nada en una empresa es la elección de la herramienta, y al hacerlo, la experiencia demuestra que la robotización constituye un caso frecuente en la automatización general, es decir, que ofrece ciertas ventajas a la hora de elegir la herramienta con la que resolver una tarea concreta. Diseñar un robot suele ser más barato y el precio de entrada para un desarrollador no es tan alto en comparación con otros tipos de desarrollos, por lo que resulta ser relativamente barato y no requiere mucho tiempo. Esta es probablemente la diferencia esencial entre la automatización clásica y la robotización. En una organización hay distintos procesos, algunos son más aptos para la robotización y otros no tanto. Así que vamos a hablar de qué procesos consideramos que son lo suficientemente buenos para ser robotizados. El primer criterio es, por supuesto, los procesos que se repiten con frecuencia. Si hay algo que se hace una vez al año y lleva unos minutos, es poco probable que sea un buen candidato para ser automatizado o robotizado. Sin embargo, si un proceso se repite a diario, requiere mucho tiempo y necesita mucho trabajo humano, probablemente sea un buen candidato para ser robotizado. Pero no es suficiente. Los procesos pueden repetirse, pero las reglas de decisión en esta repetición pueden ser poco sistemáticas, de naturaleza caótica. Y para los robots, es importante que el proceso se base en reglas, en una lógica estándar, en una lógica formal. Ciertamente puede haber excepciones, estas excepciones pueden ser manejadas por humanos cuando sea necesario. Pero, sin embargo, las reglas formales y la lógica formal son importantes para los robots. Como mencionamos en el criterio anterior, los procesos con un pequeño porcentaje de excepciones son muy buenos candidatos. Entonces, cuando predominan las excepciones, es difícil describir realmente las reglas, es probable que siga habiendo mucho trabajo manual. Y tales procesos no serán buenos para la robotización. El siguiente criterio es la entrada legible estandarizada. A grandes rasgos, se trata de cualquier cosa que un programa pueda entender. Una tabla XML donde la información está tabularizada, un archivo CSV. Al final, se trata de una interfaz de usuario con campos estándar en los que el empleado introduce información o la lee de algún sitio. Todo esto para los robots de software, como para cualquier programa, se llama entrada legible estandarizada. Con el desarrollo de las tecnologías de reconocimiento de documentos, sobre todo las plantillas de documentos que utilizan OCR, también se ha estandarizado la entrada legible. Los robots son capaces de hacer frente a esta situación con bastante éxito. El siguiente criterio es el alto volumen y la baja complejidad. En el caso de que el número de archivos, mensajes de correo, transacciones procesadas, si hablamos en lenguaje informático, sea tangible, sea significativo en términos de potenciales efectos económicos, lo más probable es que sea un muy buen candidato. Cuando hablamos de baja o alta complejidad, lo que queremos decir es, en primer lugar, la posibilidad de describir la lógica formal para procesar estas transacciones, para procesar estos archivos. Si es posible hacerlo, probablemente no se trate de una complejidad alta. Si no tenemos ni idea de qué lado comprometernos, tal es la complejidad de la información a procesar y el volumen de información a procesar, puede que no sea un buen candidato para la robotización. El siguiente criterio, muy importante, es la estabilidad en los procesos. Los robots de software trabajan con diferentes interfaces.
En primer lugar está la interfaz de usuario. Al igual que los humanos, los robots leen, rellenan campos y pulsan botones. Y, por supuesto, es muy importante que la interfaz de usuario sea estable, para que los robots entiendan de dónde tomar, rellenar y qué botones pulsar. Si esa interfaz no es estable, habrá que reconfigurar el robot. Si esto ocurre con frecuencia, puede suponer una dificultad añadida a la hora de robotizar este proceso, así que cualquier interfaz, ya sea de usuario o de software, tiene que ser estable para que el propio robot lo sea. Para que los procesos tengan un gran efecto económico, es importante que participe un gran número de personas y cuanto mayor sea este número, mejor será el efecto potencial. Y finalmente los procesos tienen que ser establecidos porque afecta directamente a la lógica formal. Por regla general, los procesos que llevan mucho tiempo funcionando, establecidos, son un buen candidato para ser robotizados. Si se trata de mucho trabajo manual, la gente tiene que transferir archivos, copiar, introducirlos en los sistemas informáticos, todos estos son procesos muy buenos para la robotización. Después de conocer las principales características de los procesos susceptibles de robotización, es muy importante mostrar y contar la distribución de estos procesos según la forma en que se encuentran y se aplican. Esto es muy importante porque, como veremos un poco más adelante, repercute directamente en las formas de obtener información sobre los procesos y en las herramientas que se utilizan para obtenerla. Veamos el gráfico. El eje X representa el valor de automatizar, robotizar una tarea. Prestemos atención a la zona azul del gráfico, que representa los llamados procesos principales. Se trata de procesos robotizados mediante los llamados robots servidores, robots principales, robots desatendidos. Por regla general, el porcentaje de tareas que se resuelven con la ayuda de estos robots es relativamente pequeño. Está en torno al 10%, quizá un poco más, quizá un poco menos. Una cifra exacta no es posible aquí, estamos hablando de valores aproximados. El área bajo este gráfico nos habla del valor que llevan los robots principales. Y del desarrollo de estos robots principales se encargan en su mayoría desarrolladores profesionales y, en parte, citizen developers, es decir, directamente los propietarios de estos procesos empresariales. Si se acaba de iniciar un programa RPA, es aconsejable fijarse en estos robots, ya que ofrecen el máximo beneficio en el mínimo tiempo. Sin embargo, no lo es todo y no es suficiente. Si volvemos hacia la parte izquierda del gráfico, podemos ver los llamados procesos de extremo a extremo, es decir, procesos que tienen lugar entre distintos sistemas de información, incluso entre departamentos. Y el valor resultante de la robotización de estos procesos es altísimo, aunque el porcentaje de tareas no es tan alto, si lo comparamos con otros. Está entre el 3% y el 7%. Por último, observaremos la parte izquierda del gráfico con el mayor porcentaje de tareas. Alrededor del 40 a 50% de las tareas se dejan en manos de los citizen developers, es decir, los propietarios de los procesos de negocio. Por lo general, el valor de robotizar un único proceso no es tan grande si lo comparamos con los procesos principales o los procesos integrales. Pero el área total del programa y el valor total de la robotización de estas tareas es bastante grande. Y aquí es donde los propios empleados eligen las tareas que quieren automatizar. ¿Qué es importante que entendamos a la hora de buscar procesos para su posterior robotización? Un enfoque ascendente suele funcionar bien con los propietarios de los procesos empresariales. Es decir, cuando las personas propietarias de los procesos los buscan por sí mismas y se ayudan a sí mismas robotizándolos. Sin embargo, en el caso de los procesos principales, funciona mejor un enfoque descendente, cuando el centro de competencia ayuda en la búsqueda de procesos, establece procedimientos y procesos para encontrar buenos procesos para la robotización. En el caso de los procesos de extremo a extremo, se utilizan herramientas especializadas. Sistemas de descubrimiento de procesos de clase, minería de procesos, en los que se analizan los registros de los sistemas, se buscan imperfecciones en estos procesos con la ayuda de analistas o con la ayuda de herramientas analíticas incorporadas. A continuación, estas imperfecciones se robotizan y se produce un gran efecto agregado. Vuelvo a insistir en que este gráfico es importante para entender con qué tipos de procesos trabajamos con el fin de aplicar las mejores prácticas para encontrarlos. Así pues, de acuerdo con la diapositiva anterior, podemos clasificar las formas de encontrar procesos para la robotización utilizando los siguientes enfoques.
En primer lugar, podemos recurrir a consultores externos, expertos en la búsqueda de procesos de robotización que posean los conocimientos, las competencias y la experiencia necesarios para determinar dónde se encuentran estos procesos. Pero los consultores externos requieren presupuestos adecuados, gestión, etc. Lo siguiente es el uso de herramientas especializadas, como la minería de procesos, para encontrar procesos de extremo a extremo. El siguiente enfoque consiste en entrevistar directamente a los propietarios o administradores de los procesos para comprender mejor y describir los procesos tal y como son ahora con el fin de robotizarlos en el futuro. Otro enfoque consiste en llevar a cabo juegos empresariales en los que los propietarios de los procesos empresariales sean más conscientes de las características de la robotización y analicen y propongan de forma independiente procesos para diseñar robots. Todos estos enfoques podrían representarse para su comparación en un gráfico como este. La esquina superior derecha muestra la mayor cantidad de información que podemos extraer y la mayor rapidez con la que podemos obtener esa información. Veamos la consultoría de procesos. La consultoría de procesos es bastante costosa, no es un procedimiento rápido. Cuando se realizan entrevistas con los empleados, extraemos información no estandarizada y suele aportar pequeños conocimientos. Los juegos de negocios tampoco son rápidos ya que están limitados al número de participantes en ese juego de negocios. Sin embargo, en comparación con las entrevistas tradicionales, proporcionan una cantidad suficiente de conocimientos y ayudan a llenar el embudo para una mayor robotización. En el caso de que los procesos estén documentados cualitativamente, bien, es posible extraer información de ellos con bastante rapidez y, por tanto, encontrar robots de procesos para robotizar con bastante rapidez. En el caso, que es la mayoría, cuando en la documentación los procesos van por detrás de lo que ocurre en realidad, aportan poco conocimiento y comprensión. Es raro encontrar una organización ideal en la que todos los procesos sucedan como en realidad lo hacen y, además, estén documentados al día. El análisis inteligente de los procesos y el uso del proceso de minería dan resultados con bastante rapidez y aportan una buena cantidad de conocimientos. No es difícil adivinar que desde el punto de vista del efecto global, utilizar individualmente cada uno de estos enfoques no es razonable, por lo que el enfoque combinado da el máximo resultado. Tanto en términos de cantidad de información adquirida, es decir, de calidad y cantidad de procesos aptos para la robotización, como de rapidez en la obtención de la información necesaria. Con esto concluye la parte introductoria de este curso. Nos vemos en la segunda lección, dedicada a la organización de la búsqueda de procesos para la robotización.